Ministerio El Gozo de Jehová.com, que vamos a continuar estudiando nuestra Biblia. Previo adoremos al Creador, al Supremo. Bendito Dios, Señor. Bendito Señor. Sí, Señor. Bendito Dios. Nunca creí predicar a Jesucristo, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. Bendito Dios, Señor. Bendito sea Dios. Señor, donde quiera que voy diré que soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no, porque es por el de Dios. Señor, dame fuerzas para seguir. Señor, en tus manos mi vida está. Lléname de tu amor, lléname de tu amor y échame el temor. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, amigos, hermanos, vamos a continuar con el libro de Génesis, capítulo 1, el versículo de 3 al 5. Vamos a estudiarlo. Luego vamos a irlo desglosando poco a poco para poder entender la clase, lo que el Señor nos ha escrito. Su palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Bendito Dios, bendito es tu palabra. Gracias, Padre, porque vas a permitir que podamos desarrollar esta clase. Te pido al Espíritu Santo, Señor, que ponga palabra en mi boca para poder yo discernir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo he pedido. Amén. Queridos hermanos, esta clase la he titulado La creación de la luz. Tal vez para muchos esto es un poco confuso, para muchos. Pero la creación de la luz, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, estos versículos realmente nos señalan que el cosmos no fue creado por una casualidad. Obvio que no. Anteriormente ya hemos visto Génesis 1 y hemos visto Génesis 2. Ahora continuamos con Génesis 3, donde enseña cómo surgieron los elementos básicos del universo. Vamos a entender. Quiero que sepa que el soberano Dios ordenó la creación. Él ordenó. Cuando hemos visto Génesis capítulo 1, versículo 2, hemos hablado muchos puntos, pero esto apunta al hecho de que el Espíritu Santo, oiga bien, tuvo una función muy importante en la creación del cosmos. Sí, hermanos, porque Dios le dio forma al universo, Dios le dio energía a su creación. Porque de acuerdo a lo que he visto en el Salmo 33, 6, dice, por la palabra. Entienda bien, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento del Espíritu de su boca. Quiero que usted entienda esto. No es el soplo de su boca, es con el aliento de su boca, que es el Espíritu Santo. El Salmo 103
304:30 también nos menciona. Dice, envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Vemos nosotros que a través de la palabra nos explican, porque en este estudio del capítulo 1, versículo 3 al 31, vamos a llevar muchos relatos de actividad creativa del soberano Dios. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, que formó el universo en 6 días literales. Es necesario que usted subraye la palabra literales. ¿Por qué? Porque hay quienes prefieren usar una hermenéutica alegórica. Hay quienes creen ser más inteligentes que Dios y dicen esto fue así. Pero al buscar, el estudiar el libro de Génesis, hay otros que también insisten en ver la palabra de otra forma. Cuando vemos capítulo 1, versículo 11, en Génesis deben ser considerados como mitología. El resultado de estos, sí hermanos, el resultado de estos acontecimientos ha sido afirmar que los días mencionados del Génesis 1 no son literales, dicen ellos, es decir, no son de 24 horas, sino que son eras o largos periodos de tiempo. En el comentario se sigue una hermenéutica literal. Nosotros tenemos que creer la palabra del Creador. Él nos habla de una hermenéutica literal, no una hermenéutica alegórica. Y en lo literal dice que enfatiza que el modo gramático histórico que es normal y natural, o sea, una hermenéutica que entiende que los días de la creación son igual a los nuestros en la actualidad. Esta interpretación literal, hermanos, sostiene que Dios creó los cielos, la tierra y todo que lo hizo en 6 días. Y lo hizo de una forma sucesiva. 1 día, 2 días, 3 días, lo va haciendo en todos estos 6 días. Ahora, cabe entender lo siguiente. Fueron días de 24 horas y no de periodos de tiempo indefinidos. No, hermano. Él lo hizo en 6 días. Ahora bien, desde hace siglos, entiéndalo bien, y te lo tengo que enseñar porque soy maestro y tengo que explicarlo para que usted lo entienda. Hay personas de renombre, oiga bien, han intentado aclarar el origen del universo mediante especulaciones racionalistas y explicaciones científicas. Hay personas, ciertos predicadores que suben desafiando con su ciencia, con su geología. Hermanos, hay explicaciones que tengo que explicárselas hoy. Muchos, incluyendo teólogos, se han apartado de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Son teólogos, pero tristemente muchos se han olvidado de la explicación correcta del origen del universo. No se trata de una teoría científica, sino de una revelación divina. Eso es. Dios dijo y Dios creó. No se trata de lo que el científico ni los modernistas quieran cambiar, porque la interpretación literal de los días de la creación han sufrido una amenaza desde hace unos 200 años atrás. Ha habido una amenaza cuando surge la geología moderna. En la clase anterior ya les he hablado de esto, pero resulta evidente para muchos que si el hombre moderno
fuese capaz de explicar la topología de la Tierra mediante el proceso, podría observar que tendría que darse credibilidad que la Tierra ha existido por millones de años. El hombre en su afán en lo que es la topología estudia la Tierra y ahí llegan a ciertas conclusiones que se los voy a explicar luego o en la segunda clase. Debido a que los básicos geólogos respecto a la Tierra dicen que hay una Tierra antigua, parecen ser tan contundentes algunos que afirman con lealtad a las enseñanzas de las Escrituras, se sintieron compelidos a considerar la comprensión literal de los días de la semana de la creación y encontrar una manera. Ellos encuentran una manera novedosa. Sí, es novedosa de atraer sus resultados exegéticos y teológicos en una conformidad con una tierra antigua. Ellos tratan de explicar. Así como Charles Darwin quería explicar y dar por sentado que eso era real, que poco conocen de la palabra de Dios. Porque estamos en una edad y en un tiempo donde se parece el tiempo de la Reforma. En el tiempo de la Reforma había dos grupos amplios de interpretación. Han surgido de nuevo quienes interpretan los días de la creación en una forma figurativa y quienes interpretan de unos días literalmente. Los geólogos, por su parte, y los científicos modernos pretenden explicar el orden del universo mediante un proceso lógico, sí hermano, un proceso lógico de la raza humana. Y al hacerlo, rechazan realmente el hecho de que solo Dios pudo crear el cosmos. Pero el universo no pudo haberse hecho por un accidente. No, hermanos. No ha sido creado por eso, sino que Dios lo creó en los 6 días literales. Ahora bien, los 6 días de la creación en las obras realizadas con ellos pueden dividirse en 2 grupos o en 3 grupos, pero separados uno del otro. Por ejemplo, se lo voy a explicar para que usted tenga una noción. En el primer día, Dios hizo la luz. En el segundo día, Dios hizo el aire y el agua. En el tercer día, hizo la tierra seca y las plantas. En el cuarto día, hizo las luces. En el quinto día, hizo los peces y las aves. Y en el sexto día, hizo a los animales y al hombre. Cada uno de estos grupos comienza con la creación de la luz. Es interesante. Ya esto de la luz lo he explicado en el libro de Apocalipsis anteriormente. Y termina con una doble creación. Cada una de estas obras realizadas en un segundo grupo o traída de días tiene una revelación definida con las obras ejecutadas en la primera traída de Dios. El contexto, obviamente, de este versículo es taxático. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el Dios omnipotente y personal habla por primera vez. Anote, aquí es cuando Dios se ve que Él habla por primera vez, el supremo Dios. Y hace lo siguiente, lo hace para dar orden. Y dijo, la luz sé. E inmediatamente fue la luz. Hubo obediencia instantánea al mandato de Dios. Y no como ciertas teologías baratas que hay en estos tiempos modernos.
A medida que la historia de la creación se desvela, se hace evidente que Dios tiene un propósito concreto con la materia amorfa, lo expliqué en clases anteriores, que existe en las tinieblas estacionarias. Vamos a hablar. En primer lugar, hermanos, note usted lo siguiente. Dios imparte movimiento. No solamente lo crea, sino que ahora va a haber movimiento y forma de los elementos amorfos e inertes. Ahora va a haber movimiento. En segundo lugar, proporciona una energía. ¿Para qué? Para la luz, para disipar las tinieblas. Esto es interesante que usted vaya tomando en cuenta. Como se ha señalado anteriormente, esta es la primera vez que Dios habla según el registro bíblico. Y lo hace con autoridad soberana, ordenando que sea la luz. La orden divina inmediatamente sugiere un plan y un propósito divino. Hermanos, descartando los conceptos de la tierra, se originó por accidente, quienes hablan muchas teorías y que le es autoexistente y autosuficiente. Por el contrario, la creación es un acto sobrenatural de Dios. La creación no es parte de Dios, entiéndalo bien. La creación no es parte de Dios, sino que depende totalmente del Creador para su sostén y subsistencia. El libro de Job 26:7 nos dice: Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. Investiguen su Biblia. Además, estimados hermanos, debe observarse con detenimiento que la luz surge como un resultado de un mandato de Dios. La palabra de Dios ordena la luz que aparezca, y por lo tanto la palabra de Dios tiene poder y tiene creación. Cuando veo yo Salmo 33:9, dice: porque Él dijo y fue hecho. Dios tiene poder creador. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dios creó el universo mediante el poder de su palabra. Hermanos, los que tenemos fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de acuerdo al libro de Hebreos 11:3. Pero viendo Génesis 1:3, nos dice, como hemos leído al principio, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Es decir, el poder de su palabra basta para que todas las cosas existan. Juan también nos habla y escribió en Juan 1:3, donde él menciona que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay palabras que nos confirman, hay palabras que nos dicen, porque solamente él, solo el decir sea la luz fue. No necesitó generadores, no necesitó nada. No, claro que no. Nada se resiste al sonido de la voz. La luz surge, y entiéndalo bien, la luz surge de Dios. Y lo hemos visto en la última clase de Apocalipsis. Y el apóstol Pablo lo explica en 2 de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz, es que resplandeciese en nuestros corazones, para la iluminación de ¿qué? Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
En Génesis 1:2 dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Todo esto hay que explicarlo, hermanos. No podemos quedarnos callados con unas citas si no lo hemos estudiado. Pero ahora, la voz de Dios ha ordenado a la luz. Las tinieblas, oigan bien, no son iluminadas, pues huyen de la luz. La Biblia nos dice y establece, muestra una y otra vez que la luz y las tinieblas significan áreas mutuamente excluyentes, especialmente en cuestión del bien y del mal. Cuando observo Génesis 1:4, el próximo versículo, dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Esto es interesante para que usted vaya entendiendo cada uno de los pasos que Dios da. Por supuesto que no era necesario que Dios inspeccionara lo que Él dijo, lo que había hecho, para decir su veredicto es bueno. ¿Por qué? Porque la declaración de la luz era buena, va dirigida a la comprensión humana. Todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Y por lo tanto, es buena. Dios es preeminentemente bueno y su bondad se refleja en sus obras. Hermanos, tenemos que llegar a entender la palabra de Dios como está escrita, no como mitología ni cosas que parezcan. El salmista David escribió Salmo 34:8 y dice, gustad y ved que es bueno, Jehová dichoso el hombre que confía en él. Qué lindo es derramar tu presencia delante del Creador. Dios es el diseñador del universo. Él es el diseñador, incluye todo, hasta el más mínimo detalle. Él lo creó. Ahora bien, existe una frase separada donde nos dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entiéndalo, no significa que las tinieblas fueron, ¿qué?, eliminadas. No, las tinieblas no fueron eliminadas, sino separadas de la luz. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Las tinieblas no se fueron, sino fueron separadas de la luz, porque esto fue mandato de Dios. Esto no significa, hermanos, que estaban mezcladas o entretejidas. Lo que ocurrió fue una división en un momento específico. Las tinieblas no fueron canceladas, en el sentido de ser puestas para fuera de la existencia, sino que Dios las separó, respectivas esferas de la actividad de la luz y las tinieblas. Ahora, la luz visible está en perspectiva, pues ha contrastado con las tinieblas. La presencia de la luz visible parece indicarnos la totalidad de las fuerzas de 3 puntos muy importantes: electromagnéticas, sí, nucleares, y el otro punto es gravitacionales. Hay 3 puntos que hay que ver. Obviamente, esto es claro que Dios, el Creador, es quien ha activado todas estas fuerzas electromagnéticas y todo lo necesario para que el cosmos funcione. Con la presión, con lo que se hace, ni la casualidad que se hablan unos, ni fuerzas impersonales pudieron hacerlo. No, hermanos. Dios no solo creó el universo físico, sino que también ha provisto del orden que Él controla y sostiene providencialmente. Si bien es cierto que el sol aún no ha sido creado, observe, estamos hablando de la luz, estamos hablando de las tinieblas, pero para ese entonces aún no existía el sol.
Dios no lo había creado. Eso no impide la existencia del día normal. Ahora, debe observarse una vez más el hincapié del autor de Génesis. Hace sobre el carácter de Dios. Y esto es importante detalle. Dice que Dios es omnipotente. Dios es omnipotente. ¿Por qué? Hermanos, Él creó los cielos y la tierra. No solamente creó los cielos y la tierra, sino que el Espíritu Santo cubrió la faz de la tierra. Hay otro punto importante. Dios ordenó la existencia de la luz. Dios declaró que la luz era buena. Hermanos, Dios separó la luz de las tinieblas. Todo lo separó. Todo esto son acciones que solo pueden ser ejecutadas por un ser personal omnipotente, no por fuerzas y acciones fortuitas, no, hermanos. Génesis 1:5 nos revela: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Tenía que haber la luz para el día y las tinieblas para la noche. Y Él no puso el nombre. Jehová puso el nombre, día y de noche. Este acto divino se designa a la luz con el nombre de día y a las tinieblas con el nombre de noche. Esto requiere ejercer un acto de dominio, de modo que en todas las nominaciones siguientes de días, sino que fue revelada a Moisés en 6 días. Ahora, aquí hay un poco que entender. Los 6 días en el método de Dios usó para comunicar al hombre lo que había sucedido mediante el número definido de la edades. Entienda, las palabras finales de Génesis 1:5 se refieren al final del primer día y al comienzo del segundo día. Cuando el tiempo divino ha pasado el periodo asignado a las tinieblas, regresa y fue la tarde. Y cuando la noche termina, la luz prevalece de nuevo y fue la mañana. Así se completó el primer día de la creación. Sin embargo, la mayoría de las teorías, esas que andan por ahí por vender sus libros, la mayoría de las teorías que enseñan que la obra de la creación se extiende a través de eras, de tiempo, son intentos de armonizar supuesta antigüedad de la tierra y del hombre en el registro. Hermanos, entienda usted, Génesis, si aún en las teorías fuera aceptada, es difícil ajustarse a esas teorías. Es difícil. Además, las eras geológicas, hermanos, que nos están hablando mucho y que aparecen muchas teorías. Este origen de la Tierra y su edad están entretejidas con la uniformismo evolucionista. Además, hermanos, todo es incongruente con el origen de las cosas. Según el relato de Génesis, pero incluso si fuera a realizarse una armonía general entre los titulares geólogos y van a mezclarlo, ponerlo con Génesis, va a ser imposible conseguir una armonía completa. Desde el punto de vista bíblico, que es lo que yo enseño, la postura que enseña un simple, literal y normal de día de 24 horas concuerda con la interpretación gramática histórica, natural. Ahora, entienda, hermanos, a veces el vocablo día se usa acompañado de un dígito. Significa
un día normal de 24 horas. Y es el caso de todas las referencias en Génesis 1:5 o 1:8. La existencia de la luz antes de la creación del sol, y esto es importante que usted lo entienda, es muy llamativa. Eso indica que la luz no depende del sol. Entiéndalo bien. La luz no depende del sol, sino que él mismo en realidad es portador de su luz. La luz, lo expliqué en Apocalipsis, la luz procede de Dios, no por el sol. El escritor bíblico pudo haber visto que aquí empieza una polémica en contra de la idea de que el sol y las estrellas tienen poder para influir en la vida de los seres humanos. Hermanos, tengan cuidado. El uso de la astrología, aún el uso de los horóscopos, no son una práctica reciente. Esto tiene años, tiempos muy lejanos, que lo usó el paganismo antiguo. La entrada del pecado en el ser humano lo corrompió totalmente, de tal manera que el hombre se entregó a la adoración de la criatura en lugar de adorar al Dios, que es su creador. Romanos 1:25, y con esto termino. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos de los siglos. Él es el supremo Dios. Hay teorías, hay cosas de hombres que amanecen diciendo Dios me dijo. Hermanos, ya todo fue dicho y está en la Biblia. No venga a ser seducido por gente que oye y ve para la gente que le llama la atención y lo sigue. Siga a Cristo. Siga a Cristo. Él fue a la cruz por usted. Y no tanta gente en el mundo que se hace rico por la palabra de Cristo. Bendición.